queremos compartir un saludo cordial con todas las personas que en este momento están observando este video. A través de la Biblia nos habla, se nos enseña de que Dios es un Dios que habla, es un Dios que se revela, es un Dios que continuamente está comunicándose con el hombre. Siempre ha sido el deseo de Dios para la humanidad. Ese fue el propósito por el cual Dios hizo a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el capítulo 1 de Hebreos, el escritor de esta epístola hace una exposición de la superioridad del Señor Jesús sobre los ángeles. Pero ya en el capítulo 2, en el versículo 1, irrumpe con su exposición y manifiesta lo siguiente en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando la Biblia habla de poner diligencia para atender, para escuchar, está hablando de prontitud, de agilidad, de una forma activa, una forma pronta. Y aquí nos llama la atención porque dice que es necesario, hoy más que nunca es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dios siempre habló a Israel continuamente, porque lo sacó de la esclavitud y los llevaba a una tierra prometida. Entonces, siempre Él se comunicó a través de profetas, a través de siervos, hablando, guiando a su pueblo, ¿ya? Y ahora, en esta epístola, nos hace ver la importancia, la necesidad de poder con más diligencia atender a las cosas que hemos oído. Porque en estos últimos días, dice la Biblia, Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Porque concluye el versículo 1 del capítulo 2 diciendo, no sea que nos deslicemos. Hay muchas personas que simplemente oyen, pero Dios desea que nosotros pongamos toda diligencia para atender lo que Él nos dice, lo que Él nos habla. A veces por no poner diligencia en la atención, en escuchar atentamente, hay muchos problemas en trabajos, en empresas, en la vida familiar, en la vida de una iglesia, por no poner atención, o aún en una aula de algún instituto educativo. Cuando no hay atención, pues de pronto van a haber notas bajas, no va a haber un excelente rendimiento. Y Dios nos está pidiendo que realmente pongamos toda diligencia para atender las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Cuando habla de deslizar, estamos hablando de resbalar, patinar, rodar, alejarse también. Entonces, es la voluntad de Dios que nosotros podamos permanecer en la convicción que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Él anhela eso y para eso es muy importante el poner toda diligencia al escuchar y al oír. Como una embarcación que aunque con la vista en el puerto puede ser arrastrada por la corriente y lista a tener un naufragio. Se dice que trágicamente el que se aparta es el último en percibirlo. Hace unos años atrás, un crucero en Europa sufrió un gran accidente por una impericia, por un descuido, por una negligencia. Y fueron grandes consecuencias lamentables realmente. Por eso aquí dice la Escritura que pongamos diligencia a las cosas que hemos oído, que pongamos atención. Dice, es necesario, textualmente lo leo, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atender es abrir los ojos, es no quitar los ojos, es tener en cuenta. Por eso que la misma epístola a los hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Hay muchas cosas que pueden interrumpir nuestra atención hacia Dios. La circunstancia, argumentos personales, comentarios, puntos de vista de diferentes índoles, particulares, pero Dios quiere que nosotros realmente pongamos toda la atención en lo que Él quiere revelarse, en lo que Él quiere decirnos realmente. En cierta ocasión el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras.
Cuando él les dijo eso, le estaba poniendo mucho énfasis, que pongan mucha atención, que escuchen realmente lo que él estaba manifestando, lo que él estaba diciendo. Y a veces, repito, por la falta de atención se debe a la distracción, se debe muchas veces a la búsqueda de nuestra propia voluntad, nuestros propios argumentos. Entonces eso interrumpe una atención con diligencia delante de Dios. Y luego dice en Hebreos 2, en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, dice la Biblia, si descuidamos una salvación tan grande? Mire, es decir, que lo que Dios ha hecho por la humanidad, lo que Dios ha hecho por su iglesia, es algo muy grande. Es algo que hay que valorizarlo, que hay que estimarlo. Porque aquí lo dice, si descuidamos, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo escaparemos si descuidamos, si desatendemos, si marginamos, si menospreciamos? Por eso es que Dios anhela que nosotros apreciemos lo que Él ha hecho en nosotros realmente. Y el Señor Jesús en Apocalipsis dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte. Es lo que la palabra nos enseña. Repito, hay muchas cosas que a veces van a querer distraernos, a quitar nuestro enfoque del Señor, a quitar nuestra mirada del Señor. Varias cosas, varias circunstancias, varias situaciones. Pero Dios nos llama a que pongamos toda diligencia y atendamos las cosas que Él nos ha dicho y nos sigue revelando realmente. Dios ha hablado a personas y lo sigue haciendo. Hoy escuchamos que la naturaleza nos está hablando, que las calles nos están hablando. Sí, pero sobre todo, Dios sigue hablando. Él nunca se ha detenido para hablar. Él sigue hablando, Él continúa hablando a la humanidad. Y a veces lo hace a través de su palabra, a través de circunstancias como las que ahora estamos pasando. Entonces Él desea que el ser humano se detenga y ponga atención a lo que Él trata de decirle. Y en la Biblia vemos varios casos, hay muchos casos que Dios habló al hombre, pero el hombre no puso la debida diligencia en atender al mensaje de Dios. Se me viene a la mente el caso de aquel profeta llamado Balaam. Un profeta, la Biblia dice que era un profeta en Israel. Y había un rey llamado Balac. Y este rey, dice la Biblia, que sabía que Balaam era profeta y lo envió a llamar. Y envió muchos regalos para que él venga y maldiga a Israel. Imagínense la propuesta, el pensamiento de este hombre. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios es bendito, que la iglesia de Dios es bendecida realmente. Y llegó el ofrecimiento con muchos presentes, con muchos regalos. Y el hombre pues hospedó a aquellas personas y según él fue a orar a Dios, fue a consultar a Dios. Dios se le reveló y le dijo que no fuera porque su pueblo era bendito. Se fueron. El rey recibió de vuelta a toda su gente con los regalos. Y dice que multiplicó mucho más los dones, los regalos a este hombre para que no deje de venir. Y los volvió a enviar a los mensajeros. Y nuevamente el profeta dice que dijo, espere a ver qué Dios me vuelve a hablar. Mire, ya Dios le estaba hablando, pero en él había argumentos personales, había una posición personal en él, había una voluntad en él. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. El Señor Jesús dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay muchas personas que están batallando porque desean agradar a Dios, pero desean realizarlo viviendo en su propia voluntad, en sus propios deseos, en sus propios argumentos. Y por ahí no se va a poder agradar al Señor. Por último, Dios le dijo, bueno, si quieres irte, ándate. Y se fue. Y después Dios tuvo que hablarle a través de una asna. Le habló, imagínense. Entonces, Dios tiene diferentes maneras. El punto es qué capacidad o qué disposición hay en nosotros para poder oír atentamente lo que Dios nos ha dicho y nos quiere hablar. ¿Qué disposición?
qué capacidad hay para obedecer, para agradar al Señor. Eso es lo importante, porque algunos dicen, no, ya Dios no me habla, ya Dios no habla. No, sí, Dios habla, por la naturaleza, por las cosas creadas. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Mire, las estrellas, el sol, el aire que respiramos, todo eso nos habla que hay un Dios real y poderoso. Otro hombre también, profeta, que Dios le habló, Jonás. La Biblia dice que era profeta y Dios le habló a él. Era un servidor, era llamado a ser servidor de Dios. Y un día Dios le dijo, mira, anda a Nínive y predica mi palabra. Él escuchó, pero él no quiso. Él no quiso ir y no fue. Compró un boleto en un barco y se fue para otra ciudad, se fue para otro lugar. Escuchó la voz de Dios, pero no obedeció. Por eso la Biblia dice que no seamos simplemente oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y a veces, aquí, como en el caso de Jonás, él tenía sus argumentos personales, era un hombre muy nacionalista, él quería ver como un desquite contra esta nación, contra esta ciudad, realmente, y no obedeció, a pesar que escuchó a Dios. Y la Biblia también nos habla en el Nuevo Testamento de un hombre llamado Saulo. La Biblia dice realmente que este hombre, él creía en Dios a su manera, que él asolaba a la iglesia. Dice la Escritura que en Filipenses dice que este hombre en su hoja de vida, por así decirlo, él fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese era Saulo. Era un hombre muy preparado en las leyes, en las tradiciones, en las costumbres de su pueblo. Luego dice en Gálatas, porque ya habéis oído, él dice, porque ya habéis oído, ya aquí convertido, el apóstol Pablo, él testifica, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí vemos en Saulo a un hombre con una alta educación, un hombre blasfemo, perseguidor, un hombre violento, un hombre que pensó que el cristianismo era algo malo y algo engañoso. Mire, él creía en Dios a su manera. Él estaba realmente lleno de muchas tradiciones, de muchos pensamientos propios, Saulo. Y él pensaba que al perseguir a la iglesia, perseguir a los discípulos realmente, él estaba sirviendo a Dios. Por eso que, mi estimado amigo, oyente, que nos ve, Dios no está buscando religiones. Dios nos busca que nosotros abracemos tradiciones, costumbres de hombres. No, lo que Él desea es que nosotros abramos nuestros corazones realmente a Él, para poder conocerle, para poder amarle, para poder servirle realmente. Es lo que Él desea, es lo que Él anhela realmente. Y dice la Escritura allá en Hechos 9 que Saulo, él había pedido unos poderes a los sacerdotes para ir a prender a ciertos seguidores del camino, seguidores de Jesús. Y él iba con esas cartas, con esas recomendaciones para poder prender a estas personas. Mire, o sea, él lo hacía sin temor, sin recelo, lo hacía sin vergüenza. Él lo hacía porque él pensaba que estaba sirviendo al Dios del cielo. Pero dice la Escritura en el capítulo 9, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús le habló, y es porque Jesús vive. Él un día lo crucificaron, murió por nuestros pecados, pero al tercer día el Padre eterno, el Dios eterno, el Padre celestial, resucitó al Señor Jesús y hoy vive.
está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la palabra de Dios. Y él le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y este hombre, lleno de tradiciones, lleno de costumbres, lleno de su propia voluntad, de arrogancia, de violencia, oyó la voz de Jesús. Dice que él cayó en tierra. Y dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, fue tal el impacto que este hombre oyó claramente la voz del Señor Jesús. Lo escuchó y prontamente él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Mire, y eso es lo que Dios desea. Una respuesta en la persona que oye su voz, que oye su mensaje, que oye sus palabras. No es simplemente oír por muchos años la palabra de Dios. No es simplemente escuchar consejos. No es simplemente escuchar insinuaciones, ánimos, alientos, conferencias. No, no, no. Esto es de escuchar al Señor y también obedecerle. Es lo que desea Dios de nosotros realmente, de la humanidad, de todos. Si el Señor le está hablando a usted, nos está hablando ahora, por diferentes motivos, diferentes situaciones, Él quiere ver una respuesta en nosotros. Él quiere ver realmente una actitud de atención con diligencia a lo que Él nos está diciendo. Aquí este hombre le dice: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mire, estimado amigo, estimado hermano, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y es necesario, como dice aquí la epístola a los Hebreos, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Poner más diligencia, más prontitud para poder oír, para poder escuchar. Porque simplemente podemos estar escuchando y oyendo. Si un hijo, sus padres le aconsejan, le amonestan por su bien, pero si él no pone atención, si él no es diligente en poner atención a lo que se está diciendo, va a ser poco provechoso para él. Asimismo es en una empresa, en un colegio, en una universidad, en la iglesia. Si no escuchamos el consejo que Dios nos da, va a ser de poco provecho para nosotros. Dios sigue hablando. Por eso el escritor dice a los Hebreos 2:1, por tanto es necesario, ahora más que nunca, porque a veces las circunstancias hablan más fuertemente y es Dios el que está hablando a través de ellas realmente. Atendamos con diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por eso que el mismo Señor Jesús, Él dijo: todo aquel que oye mis palabras y las hace, lo comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vendrán vientos, ríos, con ímpetu pegarán contra la casa y no se caerá. Pero aquel que oye mi palabra y no la hace, no la guarda, lo voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vendrán ríos, vientos, agua, lluvia y la casa se va a derrumbar. Estimado amigo y hermano, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Es importante que hoy más que nunca pongamos toda diligencia para atender, para escuchar. No consiste, repito, en simplemente tener una creencia, abrazar una creencia, sino más bien abrir el corazón y así como hizo este hombre llamado Saulo, decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez después de todo lo que hemos estado y estamos pasando, hay muchas personas que tal vez no saben cuál va a ser su futuro. Pero la Biblia dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es lo que la palabra del Señor dice. Él no tarda realmente en guiar a aquellos que acuden a Él. Es importante, mi amigo, que podamos tener una actitud abierta, una actitud dispuesta para oír con diligencia lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Por eso queremos invitarle a través de este medio que usted pueda también hacer un alto en su vida. Podamos todos hacer un alto en nuestra vida
y preguntarnos cómo estamos viviendo. Saulo, él pensaba que estaba en la voluntad de Dios, persiguiendo a los cristianos, asolando a la iglesia, encarcelando a los cristianos, pero el Señor dijo, no, me estás persiguiendo a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo, levántate y entra a la calle derecha. Y allá él tuvo realmente un encuentro con el Señor cuando un discípulo llamado Ananías oró por él. Queremos invitarle, estimado amigo y hermano, que pongamos nuestra vida delante del Señor. Tal vez usted se encuentra en un camino y frente a ese camino hay varias alternativas, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, no sabe qué decisiones va a tomar. Pero queremos aconsejarle a través de la palabra de Dios que le rinda su corazón a Cristo, que haga un alto en su vida y podamos reconocer nuestros errores, nuestros pecados, porque la Biblia dice que todo hombre ha pecado. No hay justo ni aún uno. El Señor quiere hacer una obra maravillosa. Para Él no hay nada imposible. Quien veía a Saulo podría haber dicho, para ese hombre no hay remedio. Ese hombre es imposible que cambie. Pero Jesús, el Señor, no vio eso. Cambió a ese hombre violento, a ese hombre áspero, a ese hombre blasfemo, calumniador, y le dio un corazón nuevo. Le dio un corazón de siervo y le enseñó a amarle y a servirle. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.